era de los primeros siglos y es considerado el padre de la anatomía comparada. Aristóteles. Ajá. Hay varios libros que durante la historia de la anatomía se han ido, se han dejado como legado dentro de la misma anatomía. El Talmud es un libro de qué cultura y qué descripciones hace. Hebreo y es de cirugías, es como un santo judío. Ajá, muy bien. ¿Cómo hay de qué origen es ay, no estoy grabo. ¿De qué origen es un médico que se llama Susruta y editó un libro que se llama Susruta Samhita y ahí habla sobre enfermedades? Mucho lo que rescata él es a través de preparaciones que hacía a través de minerales o algunos concentrados animales y demás. ¿Es indio? De la India. Dentro de la prehistoria, ¿qué es lo que utilizaban para realizar algún procedimiento? Por ejemplo, una cirugía, una cesárea. ¿Chamanes? O piedras. Utilizaban piedras, eran picudas, eran romas y les permitían, ahí se habla un poquitito de lo que les mencionaba en historia de la anatomía, hablaban ahí un poquitito de la parte como a través de puntas y eso podían hacer incisiones para hacer algún tipo de cesáreas, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los autores que dentro de la época del Renacimiento y a través de su muestra pictórica mostraban diferentes imágenes de lo que era la parte de la anatomía? ¿Cuáles son algunos de esos autores? Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Durero. Ellos son, ¿sí? A través de las diferentes culturas, por ejemplo, ¿qué cultura consideraba al cuerpo como algo sagrado que no se debería de tocar? ¿Los chinos? Los chinos, ajá. ¿Cuál es el valor que dejó dentro de la anatomía lo que es la parte de la cultura nahua? Los nahuas. ¿Qué destacaban ahí ellos dentro de los nahuas? Eran muy Los exactos con conocimientos anatómicos. Ajá, y hablaban ahí más que nada de como que algo mágico religioso y más en la parte de la astrología, ¿no? ¿Qué cultura consideraba, por ejemplo, cómo consideraban a los cráneos lo que es la parte de la cultura inca? Como que eran parte de qué cosas? De trofeos, ¿no? De trofeos, de ceremoniales, ¿qué otra cosa? Hacían una trepanación y qué sucedía en el interior, qué es lo que les sucedía ahí. Pues se salía como los malos espíritus que causaban las enfermedades. Ajá. ¿Y cuál era el otro efecto o lo que se pretendía a través de esas trepanaciones en los incas? Que se hacía esa trepanación y permitía hacer un tratamiento de tipo terapéutico, en este caso, para poder en un momento descomprimir alguna hemorragia subdural o epidural que estuviera comprometiendo en este caso la parte neurológica, incluso de vida, ¿no? En un momento dado de un paciente. Doctora, ¿sí? ¿podría aceptar a mi compañero José? Acepté ahorita a alguien, no sé quién era. Que él creo que me faltaba de agregar. ¿Sí? A ver, déjame, voy dentro de la cultura de la anatomía. ¿Quién durante 15 siglos, todo lo que fue la parte de sus conceptos anatómicos fueron lo que estuvieron rigiendo la parte de la anatomía dentro de aulas, de lo que tenían como nociones los anatomistas? Galeno, ajá. Ya propiamente ya un poquitito, yo les había hablado un poquito de la historia a partir de lo que era Vesalio, porque Vesalio refutó en un momento dado todos los conceptos que se tenían en relación a la parte de lo que había dejado estipulado siempre Galeno. Ahí, por ejemplo, ¿quién fue el maestro de Vesalio? Jacob Silvius, ¿no? Jacobo Silvius, ¿sí? Y hay un autor también que está ahí dentro de esa misma época, más o menos, creo que es el siglo XIV o algo así, o XVI, no me acuerdo, que empezó a preocuparse e implementar lo que es la parte de
de la parte de la disección, como fuera parte de la formación de la enseñanza de la medicina y que hizo su primera disección pública. Mondino de Luzzi. Ajá, Mondino de Luzzi. Ajá. Ahí, por ejemplo, dentro de la colaboración, ¿cómo se llamó el libro que hizo Vesalio, donde deja todos sus conceptos de anatomía y demás? De Corporis Humano Fabrica. Ajá, de Corporis Humano. Ajá. Y él, por ejemplo, hubo una persona que le ayudó en la parte de la edición de lo que es su libro. ¿Quiénes fueron esos autores? Uno le ayudó en la parte de la ilustración de lo que eran los libros de... Luis Collado, o algo así. Pedro Jimeno. Ajá. Pedro. Ellos. Ajá. Sí, ellos son los que le estuvieron ayudando en la parte de la edición. Uno en la parte de lo que eran la parte de sus dibujos, ¿sí? Y otro era el que le ayudó en la parte de de cómo se llama dentro de la enseñanza de lo que era la parte de la anatomía. Hay un médico que fue pues barbero, ¿no? Y después estuvo mucho en la parte del apoyo cuando se daban lesiones en algún tipo de heridas que se tenían de guerra y demás. Él es de origen francés y se considera padre de la traumatología, ortopedia. ¿Quién es? Ambrosio, ¿no? Ambrosio. Paré, es Paré. Ajá, es él. Es Ambrosio Paré, él es de la época más o menos de los 1500, del 1510 al 1590. Déjenme ver qué más pregunté. Había dicho que era padre de qué, el Ambrosio Paré. El de la parte de la traumatología y ortopedia. Gracias. ¿Sí? Gracias. Luego, ya si nos vamos a la parte de planimetría. Esto no lo estoy grabando, chicos. Porque de alguna manera aquí vienen inmersas las preguntas del examen. Entonces, para que estén bien, y es una parte de repaso que van a tener. Dentro de lo que es la parte de la planimetría, hablamos de ejes y hablamos de plano de sección. Hay planos que vamos a encontrar en sentido vertical. ¿Cuál es el plano que está en sentido vertical que me permite separar la parte de mi cuerpo en una porción anterior y otra posterior? ¿El plano coronal? El coronal. Entonces, no, acuérdate, mi plano coronal viene en sentido vertical, ¿sí? Pero me divide en una porción anterior y una posterior y sería la coronal. La sagital es un plano vertical que me permite dividir en una porción derecha y en una izquierda, ¿sí? Esos son planos verticales, pero uno te permite dividir tu porción en una anterior y otra posterior y es el coronal, y el sagital te permite dividir en una porción derecha y en otra izquierda, ¿sí? ¿Qué plano es el que nos va a permitir dividir una porción de un órgano que se esté describiendo en una porción superior y una inferior? Y es un transversal. es el que esté en sentido transversal y sería mi plano horizontal o transverso. Y obviamente de ahí van a venir planos que pueden venir en sentido oblicuo o bien sobre la parte de la línea media, uno que venga paralelo a él, que sería paramedio y que nos va a permitir hacer diferentes secciones. Son planos que se utilizan, por ejemplo, también en estudios tomográficos o de resonancia, donde están haciendo varias zonas. Por ejemplo, en este mes a mí me han llegado varios pacientes con un síndrome del ápex, donde prácticamente tienen inmovilizado el ojo por afección del ápex de lo que es la parte de la órbita, y ahí se ven afectados tercero, cuarto, sexto par. Si es completo, hay una midriasis, hay una ptosis, y aquí, por ejemplo, le he pedido a los pacientes por la contigüidad de las estructuras, les he pedido una tomografía en planos, en este caso transversos, como en planos sagitales y coronales, así que van a ir así de la parte media hacia adelante y hacia atrás, y incluyen lo que son la parte de senos paranasales, porque a veces puede haber mucoceles. Me ha tocado un paciente, por ejemplo,
He visto uno con ya un problema de un melanoma de senos, de senos etmoidales. Vi otro con una mucormicosis, que es un hongo invasivo y destructivo y va de por medio la vida de un paciente y sobre todo son inmunodeprimidos, como es un paciente diabético. Y ahorita tengo un niño de síndrome de Down que está pendiente que me lleve su tomografía para ver qué problema tiene, ¿sí? Entonces, esos serían mis planos, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas de referencia que yo utilizo para definir una posición anatómica? ¿Sí? ¿Cómo debe de estar mi cuerpo? Debe ser completamente recto con la punta de los pies apuntando hacia enfrente y las palmas de las manos hacia adelante. Hacia adelante. Y debe estar viendo hacia el frente, ¿sí? Sí. La persona. Luego, de ahí van a variar las diferentes posiciones. ¿Cómo se denomina la posición donde mis puntos de toque o que está tocando la superficie es la parte de mi oreja, mi hombro, mis costillas, De mi cúbito. trocánter, mi rodilla, Cúbito lateral. ¿sí? ¿Cómo se denomina a la posición en donde ellos están tocando mi mentón y mi frente con el resto de las estructuras de la parte anterior de lo que es mi tórax, mi abdomen, rodillas y punta de los dedos? De cúbito dorsal. Ese es boca abajo, entonces de cúbito. De cúbito prono o ventral. Ajá, o ventral. ¿Y cuál es la posición en la que mi toque de mis puntos, que sería la de cúbito supino o de boca arriba, qué puntos me va a estar tocando? De la cabeza. Talones, sacro Ajá. Lo que serían mis y los codos, omóplatos. los omóplatos, lo que es la parte de la El parte coxis. posterior de mi pelvis o coxis, y todo lo que sería la parte inferior estarían tocando mis talones. Entonces, esas son las diferentes posiciones que va a tener en este caso, las posiciones anatómicas que yo voy a tener. Y hay conceptos de referencia, de comparación, de situación que vamos a encontrar. Si hablamos de anterior, el otro contrario sería posterior. Si hablo de algo que está sobre el mismo lado, es homolateral, y mi concepto contrario sería contralateral. Si hablo de algo que está por arriba, que sería superior e inferior. Pero hay un concepto de estructura que si yo tomo como referencia mi tronco, lo voy a denominar como algo que está próximo a la cabeza, sería algo caudal, tomando como referencia mi tronco. Y lo que estaría por debajo sería, perdón, si está por encima es Craneal y abajo es caudal. Por debajo, tomando como referencia mi tronco, sería caudal. Caudal. ¿Sí? Si yo tomo como referencia mi miembro superior o mi miembro inferior, lo que estaría cercano sería proximal, y lo que sería la parte de mi mano sería distal. ¿Qué términos utilizamos el miembro inferior específicamente dentro de los conceptos de situación y de comparación? En la parte lateral de mi pierna y en la parte posterior. Hay dos conceptos ahí que nada más denominamos por la situación en la que se encuentra. Peroneo y sural. Peroneo, que es la lateral, y en la parte posterior, que sería la sural. Si tomamos como referencia la parte de mi oído, con el inicio de lo que sería la porción petrosa de mi temporal, yo vería una parte de una porción. En mi orificio auditivo, ese sería en una situación externa. Y lo que sería, por ejemplo, la parte de mi oído medio, donde yo encuentro prácticamente mi sistema vestíbulo coclear, donde encuentro ahí los huesecillos del martillo, yunque, y todo eso. Esa porción, ¿cómo la denominaríamos? Interna. Si yo tomo como referencia la parte de mi abdomen, yéndome desde la parte de la piel hasta la parte interna, donde encontraré yo, por ejemplo, mi vaso, como es la aorta abdominal, lo que son mis intestinos y demás, la piel estaría en una situación superficial. Y las otras estructuras estarían en una situación
Profunda. Eso es lo que se refiere a la parte de conceptos que vemos en la parte de situación y de comparación en relación a los planos, ¿sí? Y ahora, hablando de hueso, si me voy de la parte en la configuración de un hueso, si me voy desde la parte interna a la externa, ¿qué encuentro yo en la parte interna? La médula ósea. Médula La ósea. ¿Y ahí qué se forma en la médula ósea? es Están los Células elementos formes sanguíneas. que Sí, son... que son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Luego va a venir algo que está a manera de mallas, es algo trabecular y va a conformar qué porción de mi hueso. la parte Esponjoso. del hueso esponjoso. Esponjoso. Y que va a haber diferencia dependiendo si son huesos largos o huesos cortos, ¿sí? Luego, ¿qué capa vendría que sería ya un poquito ya en la parte externa, pero que está cubierta por algo y va a estar más unida a esa parte de esa unión de esas células que se van a conformar en la parte del hueso? ¿Qué porción de mi hueso sería? El hueso compacto. Hueso compacto. Y la diferencia que encontramos en relación a lo que sería un hueso plano es que un hueso plano tiene dos tablas. Una tabla externa del hueso compacto. Luego viene la del hueso esponjoso y luego viene la tabla interna de ese hueso compacto. Y un ejemplo sería la parte de mis huesos de la cavidad craneal. Dentro de mi parietal tendría mi capa externa o mi tabla externa de mi hueso compacto, viene mi hueso esponjoso y luego mi capa de mi tabla interna de ese hueso va a estar en contacto íntimo con las meninges. Y luego, ¿cómo se llama la cubierta? Que es muy sensible, que cubre a un hueso. Periósteo. El periósteo, ¿sí? Entonces, esas son las porciones que va a tener de manera externa la parte de mi hueso. Y luego vamos a clasificar los huesos en base a su forma, longitud, ¿en qué tipo de huesos? Cortos, Planos, largos, largos, y neumáticos, sesamoides. Ajá. Sesamoideos. Un ejemplo de un hueso largo. El fémur. Las falanges. Ajá, las falanges, aunque son pequeñitas, tiene sus porciones. ¿Qué características tiene un hueso largo? Tiene una... Curvatura. Tienen curvaturas, pero tiene algo que lo destaca en su longitud. Una diáfisis. Tiene una Y diáfisis dos o cuerpo, y dos tiene dos epífisis. extremos, una epífisis proximal y una distal. A nivel de las falanges se denominan base y se denominan cabezas, ¿sí? Pero tiene su diáfisis o tiene su cuerpo. Eso es lo que va a destacar en los huesos largos. En los huesos planos, ¿qué características tienen? Tienen como dos caras. Dos capas. Una cara externa y una cara interna. Ajá. De tabla externa, tabla interna y su hueso esponjoso que viene como intermedio. Luego, obviamente, por su dimensión hablamos, ya hablamos de huesos planos, los de la cavidad craneal o lo que es la parte de la costilla. Un ejemplo de un hueso corto, pequeño. Los huesos del carpo y los del tarso. Y que generalmente tienen una forma cuboide. Los otros huesos, por ejemplo, ¿qué estructuras de las que hemos estado viendo a nivel craneal son zonas donde hay aire, están neumatizadas? El seno de los huesos maxilares. Los senos nasales. Sería el antro o seno maxilar. Aquí en mi frente. Las eminencias. Las eminencias, ahí se me olvidó mencionarles, pero está un seno frontal, ¿sí? En esfenoides, el seno esfenoidal. Ajá. Si nos vamos al etmoide, ¿se acuerdan de los costalitos del burrito? Tienen las cervillas etmoidales. Y otra zona que está ligeramente neumatizada es la parte de la mastoides, la apófisis mastoides, que es de qué hueso. ¿Una porción de qué hueso? Del temporal. ¿Sí? Entonces esos son los huesos que vamos a encontrar: largos, cortos, planos, neumatizados, y algunos van a tener alguna forma irregular. ¿Cuáles son algunas de las cavidades articulares que tenemos en los huesos, que tienen una forma generalmente redonda, y van a descansar sobre otra
Otra ¿Cóndilo? zona articular, los cóndilos y lo que serían las carillas articulares o la superficie articular. ¿Qué relieves óseos podemos describir dentro de una estructura que hemos estado mencionando a través de las mismas pláticas? ¿Crestas? Crestas, ¿qué otras? Apófisis. Apófisis, Tubérculos. tuberosidades o tubérculos, Líneas. líneas, surcos, protuberancias, foráneos Espinas. o agujeros, líneas, todo eso lo vamos, y son zonas de inserciones musculares, pasos de estructuras vasculares de tipo nervioso y demás, ¿sí? Y ahora, si nos vamos a la parte del, voy a compartir pantalla, si nos vamos a la parte del cráneo,